Queridos amigos, muy buenos días y feliz domingo. Vamos caminando en este tiempo de Cuaresma. Estamos ya, después de haber pasado una semana, estamos en el segundo domingo de Cuaresma y quizás ya empiezan a flaquear nuestras fuerzas, que ya quizás se nos empiezan a olvidar ya esos compromisos que tomamos al principio de nuestro camino de Cuaresma para llegar renovados al encuentro con el Señor resucitado. Quizás nuestros intentos de cambio pues ya los hemos olvidado o han quedado en un segundo plano. Es posible que eso que dijimos que íbamos a hacer para mejorar nuestra vida espiritual o nuestro encuentro con el Señor, pues ya no lo estemos haciendo. O es posible que quizás eso que dijimos que íbamos a dejar de hacer porque no nos ayudaba, porque nos alejaba del Señor, porque nos hacía mal a nosotros o hacía mal a los demás, pues hemos vuelto a hacerlo. Y es que, como decíamos en el domingo pasado, pues las tentaciones son muy fuertes, ¿eh? Y sobre todo cuando estas tentaciones pues tienen hondas raíces en nuestro corazón. No es fácil eliminarlas, no es fácil quitar esos hábitos malos, no es fácil quitar todas esas cosas que quizás llevan tiempo, años quizás ahí, hondamente arraigadas en nuestro corazón. Pero no debemos perder la esperanza, no debemos dejar de intentarlo, tenemos que perseverar. Hoy Jesús, sabedor de todo esto, nos muestra el final del camino. Nos abre la puerta o nos entreabre la puerta a la resurrección. Se lleva a 3 de sus más directos colaboradores a un monte a orar y allí, dice la Escritura, se transfigura delante de ellos. Es decir, les muestra a las claras la resurrección. Le muestra a las claras qué hay detrás de esa puerta, qué hay más allá, qué hay en el cielo. Les abre una rendija a la otra vida, a lo que hay más allá, a la gloria y a la eternidad. Resulta más o menos sencillo entender a Dios y al Señor cuando pues hablamos de enclaves humanas, ¿no? Es decir, podemos entenderle incluso cuando dice cosas muy exigentes y que nos cuestan mucho trabajo, como por ejemplo, pon la otra mejilla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podemos entender su mensaje cuando hablamos en estas claves. Sin embargo, cuando se nos abre la puerta a otros mundos, cuando se abre la puerta de lo que llamamos en teología la escatología, es decir, del más allá, cuando se nos abre la puerta del cielo, cuando Jesús se revela no ya como hombre, sino como Dios mismo, las cosas se complican. Y es verdad, porque es difícil entender eso. Hay que cambiar el lenguaje, hay que hablar de cosas que no vemos, de cosas que quizás a las que no estamos acostumbrados, de cosas que nos cuesta quizás más creer, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces reducimos el mensaje del Evangelio a hablar de un Jesús muy bueno, de un Jesús que hizo mucho bien, de un Jesús buen amigo, un colega, pero nos olvidamos del Jesús Dios. Y es que resulta difícil, queridos amigos, hablar de ángeles, resulta difícil hablar de transfiguración, una palabra que difícil hasta de expresar. Resulta difícil hablar del cielo, resulta difícil hablar del demonio. Hay muchos cristianos que no creen en que exista el demonio. Es decir, todos estos elementos, ¿no?, del juicio final, todo esto como que nos cuesta trabajo. Preferimos ponernos de perfil y no hablar de estos temas. Es curioso que todo esto de la escatología, de la creencia en el más allá, forma parte directa de nuestra creencia, forma una parte esencial de nuestra fe, forma una parte esencial de nuestro credo, desde el principio. Y aún así, pues muchos que se dicen cristianos, incluso en la vida religiosa y sacerdotal, no creen, no acaban de creer del todo en estas cosas. Hoy Jesús viene a recordarnos que todo esto es verdad. Hoy nos entreabre la puerta del cielo, como digo. Nos muestra que es Dios, que Él es Dios. No un hombre bueno, no un colega que hizo el bien, no un tío campechano, no un tío con una gran sensibilidad social. Todo eso es cierto. Pero Él es Dios. Y no podemos olvidar esta naturaleza de Jesús. Y Jesús hoy viene a recordarnos todo aquello en lo que creemos desde la fe cristiana. Que el demonio existe y que no nos podemos despistar. Que los ángeles existen y que cada uno tiene su ángel custodio al que debemos rezar y el que debemos pedir porque está ahí para cuidarnos y protegernos. Que creemos en Jesús, que es Dios y hombre verdadero, como dice nuestro credo. Dios y hombre verdaderos. Y que poner los acentos en una cosa o en otra, desequilibrar esa doble naturaleza de Jesús, es siempre pues traicionar nuestra propia fe en lo que creemos.
Jesús hoy nos abre la puerta a la presencia de una vida con mayúscula que está más allá de nuestras vidas con minúsculas y que por eso tenemos que mirar nuestra propia vida con esperanza. Nosotros tenemos esperanza en nuestra vida porque después hay otra vida que es mucho más grande, más ancha, más larga y más profunda de lo que ni siquiera podamos imaginar, porque es una vida en Dios cara a cara. Es decir, allí nos vamos a encontrar con la esperanza infinita, con la misericordia infinita, con el amor infinito y eterno de un Dios que nos ama más allá del tiempo y del espacio. Es el propio Dios Padre, de hecho, el que hoy viene a ratificar que este Jesús no es un cualquiera, sino que es Dios. Y lo dice: este es mi Hijo, este es el amado, escuchadle, ¿no? Pues en este camino de Cuaresma, queridos hermanos, hoy la llamada de Dios es doble. Por un lado, a que incrementemos nuestro tiempo de silencio y de oración, que escuchemos a Jesús en su palabra, en sus acciones, en esos momentos en los que Él se hace presente en nuestra vida diaria. Y por otro lado, que seamos muy conscientes de que en ese tiempo de intimidad con el Señor o en ese tiempo en que estamos experimentando su presencia, no olvidemos nunca que estamos ante Dios, que no estamos ante cualquiera, que no estamos ante uno más, sino ante el mismísimo Dios, Salvador de la humanidad. Muy buenos días, queridos hermanos.